Buenos días, mamitas y alumnos del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales. Vamos a ver el curso de geometría, tema triángulos, parte 3. Bueno, chicos, ya saben que el tema en sí es uno, ¿no? Lo hemos dividido en tres partes, parte 1, parte 2 y parte 3. Este capítulo es un repaso de la clase anterior, ¿ok? Pero igual lo tienen que copiar en el cuaderno, ¿sí? Ahora, estos ejercicios que vamos a ver es de acuerdo a la clasificación de los triángulos, ¿ok? Según sus lados. Según sus lados tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, el triángulo escaleno. Se llama equilátero porque sus tres lados son iguales. Y si tiene tres lados iguales, también tiene tres ángulos iguales. Y como tú ya sabes que en todo triángulo sus tres ángulos suman 180, entonces si estos tres son iguales, pues debe ser 60, ¿verdad? 60 sumado tres veces me da 180. Solamente en el triángulo equilátero su ángulo interno mide 60 grados. Triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, uno diferente. Y lo mismo ocurre con sus ángulos. Entonces tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Si estos dos lados son iguales, entonces tendríamos no donde se unen, sino donde culminan, donde terminan. Ahí esos dos ángulos serían iguales y el de acá sería el ángulo distinto, ¿ok? Triángulo escaleno tiene tres lados diferentes, por lo tanto sus tres ángulos también son diferentes. Pasamos a los ejemplos, ¿ok? Presta mucha atención. Vamos a ver, en el primer ejemplo tenemos un triángulo. Tenemos que observar bien la figura para poder saber qué clase de triángulo es, ¿no? ¿Será triángulo equilátero? ¿Será isósceles? ¿Será escaleno? ¿Qué clase de triángulo será? Tiene dos figuras, como tú puedes observar, dos círculos. Eso quiere decir que tiene dos lados iguales. El lado que se encuentra acá tiene la misma medida que el lado que se encuentra acá. Como tiene dos lados iguales, ese triángulo se llamará triángulo isósceles. Por lo tanto, también debe tener dos ángulos iguales. ¿Pero cuáles serán dos ángulos iguales? Muchos alumnos se equivocan en esta parte. Como ven X acá, acá ponen X, o acá ponen X, o como acá afuera ven 110, ponen 110. No, no te equivoques. Observa bien, si estos dos lados son iguales, donde se unen los lados no, donde terminan los lados, estos dos ángulos internos, y siempre con ángulos internos, vendrían a ser los ángulos que son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer con el 110? Completar. Tú sabes que en toda recta se forma un ángulo plano. Si yo tengo ya 110, ¿verdad? ¿Cuánto le falta al 110 para que sea 180? Le falta 70. Ahora, recuerdo que hace un momento dijimos que estos dos ángulos eran iguales. Por lo tanto, si aquí es 70, en el lado izquierdo también tiene que ser 70. Ya está. Ya utilicé el 110, me olvido de él. Ahora recuerdo la propiedad general de los triángulos. ¿Cuánto suman los tres ángulos de un triángulo? 180. Fácil. 70 más X tiene que ser 180. Hasta ahí ya acabamos con geometría. Esta resolución ya tiene que ver más con álgebra porque es puras ecuaciones, ¿verdad? Facilito. 70 más 70, 140. Bajamos el X, bajamos el 180. El 140 que está sumando hay que pasarlo a restar. X igual a 180 menos 140. Y esa resta sale 40. Qué fácil, ¿verdad? Siguiente ejemplo, igual. Observemos bien la figura. Tú puedes observar que hay dos dibujitos que son dos rayitas de color amarillo. Eso me indica que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, este triángulo también es isósceles. Entonces, si tiene dos lados iguales, ¿cuáles serán sus ángulos iguales? Como estos dos lados son iguales, donde inician, donde se unen, no, donde culminan. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Si acá es 55, el ángulo de la parte superior también tiene que ser 55. Listo. Como ya completé y tú puedes observar, dentro de ese triángulo tengo los tres ángulos. Entonces, los tres ángulos de un triángulo suman 180. Entonces, yo voy a decir que 55 más 55 más X tiene que ser 180. Álgebra. 55 más 55 es 110 más X igual a 180. El 110 que está sumando lo trasladamos al otro lado y pasa a restar. X será 180 menos 110. ¿Cuánto será esa resta? Fácil, ¿sí? A ver, chicos, la respuesta es 70. Por error, un error de edición, había aparecido el 1, pero es 70, ¿ok? 180 menos 110, 70. Listo, qué fácil este ejemplo.
Siguiente dos ejemplos. Tengo que fijarme entonces. Igual, tiene dos imágenes que representan lo mismo. Por lo tanto, estos dos lados vendrían a ser iguales. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, tiene dos ángulos iguales. ¿Cuál serán sus dos ángulos iguales? Me fijo. En estos dos lados, donde se unen, no, donde culminan, aquí, ellos dos. Si acá es 3x, el ángulo de la parte de arriba también tiene que ser 3x. Y recuerda que en todo triángulo, ¿ok? Los tres ángulos deben sumar 180. Entonces 40 más 3x más 3x tiene que ser 180. 3x más 3x, 6x, ¿verdad? Bajo el 40, bajo el 180. El 40 que está sumando lo pasamos a restar. Esa resta me saldrá 140. El 6 pasa a dividir. Ahora, chicos, ustedes ya saben cuáles son los números decimales, ¿verdad? Si tú divides 140 entre 6, eso te va a salir 2,3333 o 2,3 periódico puro con el sombrerito en la parte superior. Como tú gustes lo puedes escribir, ¿ok? Ya estás en cuarto, ya vistes números decimales, ¿ok? Siguiente ejemplo. Igual, tienen estos dos puntitos que representa que este lado y este lado son iguales. Por lo tanto, ese es un triángulo isósceles. Bueno, aquí no hay nada que completar. ¿Por qué? Porque como ya me dieron los dos lados iguales, también como puedes observar, ya me dieron sus dos ángulos iguales, alfa, alfa. Me piden calcular x, ojo, en la mayoría de los problemas. Pero ahí me dan álgebra, ahí me dan alfa, otra variable. Entonces tengo que hallar alfa. ¿Cómo hallo alfa? Fácil, Miss. Dentro del triángulo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos los tres ángulos, el 100, el alfa y el alfa. Los tres ángulos de un triángulo suman 180. Por favor, no vayas a decir alfa más 100 más x igual 180. No, el x es un ángulo externo, no puedo agregarlo ahí. Entonces, alfa más 100, eso es 180. Alfa más alfa es 2 alfa. Bajamos el 100, bajamos el 180. El 100 que está sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar. 2 alfa igual a 180 menos 100. 2 alfa igual a 180 menos 100 es 80. El 2, cuando no hay signo, ya sabes que es multiplicación. Por lo tanto, lo pasamos al otro lado a dividir. Alfa va a ser 180 entre 2. Alfa vale 40. Como ya hallé alfa, ojo, eso me va a servir, mas no es la respuesta, porque a mí me piden hallar x. Entonces, observa dónde está el x. El x se encuentra en esta prolongación de este lado, ¿no? En esta parte plana. Ah, forma un ángulo plano, Miss. Quiere decir que suma 180. Muy bien, alfa más x debe sumar 180. Ahí está. Bueno, lo hemos puesto al revés, es lo mismo, no pasa nada. X más alfa igual a 180. ¿Qué hago, Miss? Tengo dos variables. Sí, tienes dos variables, pero tú sabes cuánto vale alfa. Alfa ya lo hallaste, vale 40. Entonces, en vez de alfa, vamos a colocar 40. X más, alfa era 40, lo hemos cambiado, igual a 180. Ahora sí, despejo para hallar el valor de x. El 40 que está sumando, lo voy a pasar a restar. X va a ser 180 menos 40, x vale 140. Ya está. Qué fácil ese ejemplo, muchachos. Siguiente ejemplo. Veamos aquí. Ahora tienes que observar. Hay algo gracioso ahí. Me dan que este lado vale L, este lado vale L y este lado vale L. Tiene sus tres lados iguales. Entonces, ¿qué triángulo será? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? Mira que los problemas anteriores solo tenían dos lados iguales y dijimos que era isósceles. En cambio, esto tiene sus tres lados iguales. Cuando tiene sus tres lados iguales se llama equilátero. Recuérdalo bien, ¿ok? Equilátero. Por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones que cumple un equilátero? Bueno, aparte de que sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también. Y cada uno mide 60, yo te lo dije. L60 y el de acá arriba también tiene que ser 60. Por lo tanto, 5x menos 40 tiene que ser igual a 60, porque cada ángulo en el triángulo equilátero mide 60 grados. El 40 que está restando lo pasa a sumar. Aquí es un error que he visto que muchos cometen. Todo lo pasan a restar. No. Cuando está sumando, pasa al otro lado a restar. Y en este caso está restando, vamos a pasar a sumar. 5x va a ser igual a 60 más 40. 60 más 40 será 100. 5x igual a 100. El 5 pasa a dividir. 100 entre 5, x vale 20. Qué fácil, ¿verdad? En el siguiente ejercicio me piden calcular x más y. O sea, tengo que hallar el valor de dos variables y luego sumarla. Pero fácil, si yo me fijo, me dicen que este lado vale L
este lado vale L y él también. Como tiene sus tres lados iguales, entonces es un triángulo equilátero. Por lo tanto, cada uno de sus ángulos miden 60. Él es 60, todo él tiene que ser 60 y él también tiene que ser 60. Quiere decir que voy a realizar primero dos operaciones. X menos 30 mis tiene que ser 60. El menos 30 pasa al otro lado a sumar. X será 60 más 30. ¿Cuánto valdrá X? 60 más 30 es 90. Ahora, Y menos 40 también tiene que ser 60. ¿Por qué, mis? Porque sus tres ángulos, cada uno debe valer 60. El menos 40 pasa como más 40. 60 más 40, Y vale 100. Entonces, a mí me piden calcular X más Y. Ahí está, lo hemos vuelto a escribir nada más. Voy a reemplazar. X vale 90 y Y vale 100. He cambiado los valores. 90 más 100, 190. Y esa será la respuesta. Qué facilito, chicos, ¿verdad? Veamos los dos últimos ejemplos. Ahora, quiero que observes bien. Aquí ya no me dan los ángulos. Ahora, aquí voy a trabajar con los lados. ¿Por qué, mis? Porque si tú observas bien, los ángulos ya me dieron 60, 60, 60. Ya está. Entonces, voy a hallar. Entonces, este es un triángulo equilátero porque sus tres ángulos son iguales. Entonces, mis, pero yo no voy a trabajar con los ángulos. No, puedes trabajar con los lados, no pasa nada. Recuerda que sus tres lados tienen que ser iguales. Como él es 45 y él es 45, el lado que está acá también debe medir 45. Mis, pero acá dice 2x más 15. Fácil. Entonces, 2x más 15 debe ser 45. El 15 que está sumando lo paso a restar. Esa resta me sale 30 y el 2 pasa a dividir. Creo que eso ya lo sabes de memoria, ¿verdad? 15. El año pasado también lo has hecho conmigo, la mayoría de ustedes, ¿ok? Siguiente ejemplo, perdón. No me dan los ángulos, pero me dan un dibujito ahí. Ese circulito rojo indica que este lado y este lado son iguales. Y acá los ángulos 60, 60, 60 que no lo han colocado, pero se sobreentiende porque es un triángulo equilátero. En este caso ya no vamos a trabajar con los ángulos, sino con los lados. Como él vale 44, él también tiene que valer 44. Entonces yo digo que 4x menos 16 tiene que ser 44. El menos 16, y observa bien los signos, por favor, está restando. Pasa al otro lado a sumar. ¿Cuánto saldrá esa suma? 44 más 16, 60. El 4 pasa a dividir. 60 entre 4 será 15. Y así súper fácil, chicos, la clase. Recuerda que ya hemos visto ejemplos similares la clase pasada. ¿Ok? Esto es como un repaso. Pero igual ya sabes, algún ejemplo que no entiendas, vuelve a ver el video. ¿Ok, chicos? Eso sería todo, chicos. Gracias por prestar atención. Que tengan un bonito día. Bye.